Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker y a un especial sobre Spider-Man. Espero que os guste. Y bueno, Spider-Man, el personaje Spider-Man fue creado por Stan Lee y por Steve Ditko. Ambos murieron, nos abandonaron el año pasado, en el 2018. Y bueno, fue creado en 1962 y apareció por primera vez en el Amazing Fantasy número 15. La historia es que Stan Lee había entrado en la compañía a través de Martin Goodman, que era el editor. Tenía algún tipo de relación familiar y digamos que él siempre había querido escribir. Lo que pasa es que al principio era el chico de los recados y bueno, ya poco a poco fue cogiendo peso en la empresa hasta que fue el que creó todo el universo cohesionado, digamos, de los personajes de Marvel. El tema es que le pidió a Martin Goodman crear un personaje pues basado en una especie de insecto. Al principio creo que la idea era una mosca, aunque luego acabaría siendo una araña. Y bueno, en principio la idea no gustó mucho. Pero como la serie de Amazing Fantasy iba a acabar en el número 15 y van a cerrarla, le dieron carta blanca para hacer lo que quisiera. Y entonces hizo la historia de Amazing Spider-Man, pues la primera historia, que acabó siendo todo un éxito y acabó pues desembocando en la serie propia de Spider-Man, que era Amazing Spider-Man, que pues es la que luego acabaría pues dándonos al personaje de Spider-Man. Y bueno, mi idea es un poco explicar por encima un poquito unas pinceladas de Spider-Man, comentar un poco algunas historias que a mí me han gustado, que considero que están interesantes para poder leer y sobre todo hacia el final hacer una especie de relación de opciones para una persona que a lo mejor sea nueva en este mundo de los cómics de Spider-Man, pues por dónde puedes empezar a leer o qué cosas te pueden interesar. Entonces, bueno, lo principal, pues hombre, la ventaja que tiene Spider-Man es que más o menos todos le conocen. Entonces, bueno, pues el origen más o menos ya todo el mundo sabe cuál es. Le pica la araña, deja escapar a un criminal que acaba asesinando a su tío y entonces pues acaba aprendiendo por las malas que tendría que haber hecho el bien y desde entonces pues siempre tendría que hacer el bien y bueno, pues al final está la viñeta esa en la que en un bocadillo del narrador explica que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad y ahí fue cuando Peter lo aprendió, que no es algo que diga su tío. Por lo menos en la versión original para nada. Luego ya, pues a lo mejor han ido metiendo cosas, pero vamos, eso no es... Eso sobre todo lo he metido en las películas. Entonces, ¿qué tiene? Es un chaval que tiene unos poderes, pues, relativamente de una araña. O sea, agilidad, fuerza, tiene un sentido arácnido que no sé si las arañas lo tienen, pero no me suena. Y básicamente, pues eso, más fuerza, más agilidad, más velocidad, más destreza. Y luego él, aparte, es un genio tecnológico y entonces se crea una telaraña y un lanzador de redes para poder, digamos, combatir el crimen con más artilugios y para parecer un poco más una araña. Entonces es un poco más o menos lo que tiene. ¿Por qué triunfa Spider-Man básicamente? Sobre todo porque triunfó en aquel momento, porque en aquella época en los cómics los personajes, los superhéroes, los protagonistas eran adultos y de vez en cuando había un chaval que les acompañaba. Aquí pues estaba Robin o estaba Rick Jones, me parece, en Marvel, no me acuerdo muy bien si no así. Pero vamos, eran personajes infantiles. Aquí el protagonista era un chaval, entonces hasta cierto punto lo que te permitía es un poco identificarte cuando eras un chaval con el protagonista, no con el ayudante del protagonista. Y luego otra cosa que tiene, aparte de que el protagonista era un chaval jovencito y eso identificaba mucho más a los niños, es sobre todo que es muy cercano, tiene problemas cotidianos, tiene problemas pues para pagarse el autobús, porque la tía May él está pegándose con Octopus y su tía le llama para preguntar, para decirle que se abrigue porque hace frío. Es como un chaval básicamente, lo que pasa es que con luego una vida en la que es Spider-Man. También tiene una serie de relaciones amorosas, todo el tema personal de Peter Parker, de hecho, es muy importante. Y yo recuerdo incluso en la época de Romita, cuando la estaba leyendo, que había veces en las que pensaba, a ver si en el próximo cómic casi no nos sacan cosas de Spider-Man, porque me interesa mucho ver qué pasa con Peter y esta situación o aquella, porque realmente te llega, o sea, te lo acercan mucho. Y bueno, voy a comentar algunas historias que a mí me gustaron y que recomendaría leer, sueltas hasta cierto punto. Y bueno, la primera que tengo apuntada es la de Spider-Man Azul, de Jeff Loeb y Tim Sale. Son dos autores que me encantan, me gustan mucho por lo que hicieron con Batman a continuación del año 1
Y luego en Marvel hicieron también una serie de historias de Daredevil amarillo, Hulk gris y Capitán América blanco y Spider-Man azul. Y es una historia pues que gira mucho en torno a Gwen Stacy, con pues un poco la historia de Spider-Man, bien narrada, y con un dibujo que el dibujo de Tim Sale es muy peculiar. O sea, si te gusta, te encanta, pero lo puedes llegar a odiar. Pero que a mí, como sí me gusta, pues realmente pues me gusta mucho la historia. Después, una historia más o menos relativamente famosa, aunque no bien conocida entre la gente, o sea, no muy querida, sería Matanza Máxima. Matanza Máxima es producto de su época. Es una historia de los 90, es una historia muy insulsa en el sentido de que el argumento no es especialmente profundo, es básicamente Matanza sale de la cárcel, empieza a reunir sicarios malvados y a matar gente y los buenos intentan detenerle. Eran creo que 12 números y una historia pues eso, muy dinámica, muy entretenida, pues mucha acción, mucho personaje, que a mí es una de las cosas que más me gusta, pero sabes que te metes en el mundillo de los 90 en el que las historias eran pues un poco no raras, no bizarras, pero sí hasta cierto punto absurdas, digamos, porque no eran especialmente profundas. Luego, todo lo contrario sería la última cacería de Kraven. La última cacería de Kraven, que me parece que era una historia de Mateis, es pues una historia justamente al revés. Es una historia muy profunda, que gira en torno mucho a los traumas, pues el trauma sobre todo de Kraven, la obsesión que tiene con Spider-Man y con superarle y todo eso. Y es una historia muy oscura, es una historia bastante profunda. A mí me gusta pues porque es una historia de Spider-Man básicamente, pero a veces sí que yo sí que la considero un poquito que está en el límite de lo que, o sea, de lo que a mí me suele gustar. Yo suelo ser más de cómics entretenidos, divertidos y que no me hagan no me tengan que darle muchas vueltas, no me hagan darle muchas vueltas, y este la verdad es que es un cómic profundo, pero la verdad es que es un cómic muy muy bueno. Luego la etapa de Marvel Knights, de Spider-Man, de Mark Millar, que es una etapa pues cortita, creo que eran también unos 12 números, que estaba más o menos entretenida, y sobre todo que el guionista es Mark Millar. Y bueno, para mí es un éxito asegurado, Mark Millar. Después, bueno, está la historia de la boda de Spider-Man, de Peter Parker y Mary Jane, que pues es una especie de... Bueno, es un anual, me parece que era un anual dentro de la saga. Y de la colección principal, pues eso, de vez en cada año sacan un especial más largo. El anual de ese año fue el de la boda de Spider-Man. Una boda, pues eso, como todas las bodas en cómics, que al final acaba con pues peleas, algún malo que se mete y alguna historia que al final acabaron casándose, pero que la historia, o sea, la trama de un poco de lo que ocurre no va en torno a la boda, sino más bien en torno a todo lo que pasa alrededor. Después recomiendan mucho Superior Spider-Man. Esa etapa todavía no la he leído, estoy llegando en la etapa de Dan Slott a esa parte, pero sé que la recomiendan mucho. Es una etapa en la que Spider-Man, el cuerpo de Spider-Man está poseído por el cerebro del Doctor Octopus, más o menos. El Doctor Octopus, que más o menos haya muerto, pero acaba manteniendo su esencia, su cerebro, no me acuerdo muy bien, en una máquina, y acaba suplantando a Peter. Y es una etapa bastante larga en la que Octopus es Spider-Man, y como él se considera que es un Spider-Man mejor, se llama Superior Spider-Man. Luego Spider-Man también ha participado en muchos crossovers. Spider-Man es uno de los personajes icónicos de Marvel. De hecho, mucho tiempo fue el icono de la imagen que salía en las portadas de los cómics. Y entonces, pues, casi siempre ha tenido un cierto peso, algunas veces más, algunas veces menos, pero siempre ha más o menos participado en todos los crossovers grandes de la Casa de las Ideas. O sea, estoy hablando pues de las Secret Wars, de Civil War, de Invasión Secreta, etcétera. ¿Vale? Y luego tiene muchas sagas cortitas o historias un poco más cortas, sueltas, que también están bien. Pues así a de pronto, pues la muerte de Gwen Stacy, incluso la historia de la muerte de su padre, el Capitán Stacy, la muerte de Jane the Wolf también era interesante. Varias sagas de clones, algunas mejores, otras peores y otras horribles. Muchas historias de simbiontes, muchas historias con veneno, muchas historias con veneno de aliado, luchando contra veneno y en el planeta de simbiontes, por ejemplo. Muchas historias con la traje alienígena en general y con los simbiontes también en particular. Luego hay un grupo, digamos, de enemigos de Spider-Man que son los 6 Siniestros, que se unieron para luchar contra él en el primer anual, me parece, no sé si fue en el 63, y que de ahí luego ha habido varias formaciones de los 6 Siniestros y también ha habido cómics en los que aparecen, pues que tienen cierta relevancia, aunque claro, el clásico es el más importante.
Luego está también la etapa de McFarlane en la serie Spider-Man, así a secas, que bueno, lo que tiene es lo mismo que le pasaba a Matanza Máxima, es producto de su época, es de los 90, y entonces son dibujos como muy espectaculares hasta cierto punto un poco exagerados y tal, y unas tramas pues muy sencillotas. Es una etapa que hay mucha gente que le gusta y mucha gente que la detesta. Sí que es verdad que en aquella época, pues todos esos autores tipo McFarlane, Jim Lee, me parece que también, y algunos más, fueron los que fueron luego dejando DC y Marvel y tal, y acabaron formando sus propias editoriales, entre las que estaba Imagen, me parece. Y bueno, o sea, tenían tanto éxito como dibujantes que llegaron a escindirse de las empresas que les daban el trabajo, con lo cual, hombre, entiendo que eran suficientemente importantes. Y luego también relativamente reciente está la etapa de Spider Island, que esas son 6, 7, 8 números, una cosa así, una historia cortita, también una saga entretenida, sin más, de la etapa de Dan Slott. Y bueno, hay muchísimas más historias, prácticamente cualquier cómic así o cualquier historia más o menos autoconclusiva que hagas de Spider-Man está más o menos bien, pero bueno, estas son algunas de las que yo recomiendo. Y luego lo que a mí más me interesaba de este vídeo era un poco el poner en situación a la gente que, por ejemplo, haya visto las películas o tenga interés en conocer un poco más de Spider-Man por los cómics, pero que no haya leído nada y quiera un poco ver por dónde se puede empezar. Spider-Man tiene una ventaja fundamental, y es que es un personaje que básicamente todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe su historia, y entonces no necesitas mucho trasfondo, leer mucho antiguo para poder meterte en un cómic el que sea que cojas. De hecho, pues en la propia película de Spider-Man Homecoming y en la de Capitán América Civil War, que es donde aparece por primera vez el universo de Marvel, no te presentan cómo aparece, no te cuentan nada del tío, no te cuentan cómo consigue los poderes, y a nadie le chirría. ¿Por qué? Porque es algo que ya está muy explicado. Ya ha habido 2 sagas de películas en las que lo han explicado, y luego pues muchas series, muchas cosas, y en general la gente eso sí que es una historia que conoce, y sobre todo que es un personaje único. No es lo mismo que si te metes a leer, por ejemplo, X-Force o X-Men en algún momento puntual de su historia, donde a lo mejor te metes y de los protagonistas te suenan 2 de 15. ¿Por qué? Porque es que hay muchísima rotación. O en los propios Vengadores, historias de Iron Man que de repente empiezas a leer en un momento dado y no entiendes quién es este personaje, qué está haciendo aquí, qué está haciendo Tony Stark así, por qué está así, y ese tipo de cosas, porque son personajes que cambian mucho y que varían mucho en función de los autores. Spider-Man, la verdad es que es un personaje que siempre se ha mantenido más o menos fiel, y lo único que varía pues que ahora ya está casado, o ahora ya está saliendo con esta persona, ahora ya no está en el colegio sino que está en la universidad, ahora es profesor, etcétera. Pero más o menos mantiene un poco las bases siempre de lo que es. Entonces, esto lo que implica es que casi cualquier cómic de Spider-Man que cojas lo puedes leer y no te vas a perder mucho. Lo que pasa es que sí que hay etapas pues que te pueden meter mucho, y sobre todo si vas a empezar a leer siempre hay etapas que son mejores para este tipo de situaciones. Entonces, bueno, con las reediciones que hay ahora, los Marvel Omnigold, las bibliotecas Marvel de hace unos años y tal, prácticamente se puede conseguir todos los orígenes de la mayoría de personajes de los 70, 60, 80 o de donde sea. Entonces, bueno, pues sí que se pueden conseguir pues, los primeros cómics de Spider-Man para leer a partir de ahí. Y es que es un caso particular el de Spider-Man en el que la etapa fundacional, la etapa de Ditko, o incluso la segunda etapa, digamos, de Spider-Man, que es la etapa de Romita, que es a partir de la Amazing 39, son relativamente leíbles. O sea, tú puedes leer cualquier cosa, pero tú te coges un X-Men original y es muy denso, es muy pesado, unos bocadillos enormes en los que te explican todo lo que están haciendo, todo lo que piensan hacer, te empiezan a contar un montón de cosas, los propios Vengadores. Son cómics muy farragosos. A mí personalmente son cómics que me aburren mucho y me cuesta mucho leer. Y dentro de que Ditko todavía, que es la primera etapa, a lo mejor es un poco más así, es mucho más ameno y mucho más dinámico. Y luego ya la etapa de Romita, dentro de que sigue siendo una etapa antigua, no llega a ser algo moderno, claro, pero está muy muy bien. Entonces sí que son 2 etapas que, pese a ser originales y que a lo mejor pues a alguna persona le puede hacer un poquito se le puede hacer un poquito pesado, se le puede hacer un poquito de bola, sí que las recomiendo. No lo recomendaría, por ejemplo, a lo mejor con los X-Men. A lo mejor a una persona que sea un poco más friki y le gusten mucho los cómics, pues sí, sé que eso lo va a poder pasar. Pero una persona que quiera leer algo por entretenerse un rato, si le metes a leer X-Men o Vengadores, a la 3ª página va a dejarlo y no va a volver a tocarlo, porque es muy pesado. Y en los primeros de Spider-Man, sobre todo la etapa de Romita, es mucho más ligero en ese sentido.
Luego, pues la etapa actual, hay una reedición, el Marvel Saga, que empieza con la etapa de Straczynski, que no estaría mal como comienzo, porque es un poco un punto de inflexión, entonces lo coges sabiendo de dónde viene Spider-Man, lo coges a partir de ahí y está bastante bien. Y de hecho un poco más adelante empieza la etapa de Dan Slott, que también es una etapa bastante interesante para empezar de cero, digamos. Luego también sacaron una serie, me parece que son de 12 números, que se llama Speedy, así como suena, que es un poco más infantil. Ahora está muy de moda el sacar cómics un poco para niños pequeños, para ir metiéndoles en el mundillo. Y esto, digamos que para mí, por lo menos, es un poco un término medio. No llega a ser algo para niños pequeños, pero sí que es un dibujo un poco más cartoon, unas historias más sencillas, y lo que hacen es volver a contarte un poco todo el origen de Spider-Man, ya con los poderes, pero como si estuviese empezando, volviendo a enfrentarse a malos y tal, pues un poco lo que hacen mucho en las series de dibujos, cuando sacan una serie nueva de dibujos y te empiezan a hablar de Spider-Man, te vuelven a contar todo el origen, toda la historia. Pues un poco parecido, yo creo que eso, para alguien un poco más joven que no haya leído cómics mucho, le puede entretener. Y para alguien un poco más veterano, pero que de Spider-Man no sepa mucho, pues como es cortito, por lo menos te mete un poquito en el mundillo. Y luego, pues evidentemente, tengo que hablar de la etapa Ultimate de Spider-Man, del universo Ultimate que se creó en el 2000, que era una especie de borrón y cuenta nueva, un nuevo universo en el que empezaban de cero a ambientar todos los personajes que ya tenían antiguos, pero en la actualidad del 2000. Entonces teníamos un Spider-Man con una tía May que utilizaba Instagram, que se metía en el internet, con cosas como más modernas. La picadura, pues la araña ya no era reactiva, alterada genéticamente, ese tipo de cosas. Es como volver a empezar de cero. ¿Y qué pasa? Que bueno, es la etapa en la que el guionista era Brian Michael Bendis y es una etapa muy buena, una etapa bastante larga. También había Ultimate X-Men, Vengadores y tal. Pero vamos, la etapa de Spider-Man de Ultimate es muy recomendable, sobre todo el principio es muy bueno. Y yo lo recomiendo porque te empiezas a leer Spider-Man de cero. Realmente no estás cogiendo a partir de cierto punto y siguiendo ahí, sino empezando a leértelo de cero en un origen nuevo, mucho más moderno. Y claro, aquí sí que son historias, o sea, son viñetas pues más dinámicas, no hay tanto bocadillo y es todo mucho más entretenido y mucho más ameno. Y bueno, aquí es donde de hecho aparece el Spider-Man negro Miles Morales. Y bueno, más o menos estas son las etapas en las que yo considero que se podría empezar a leer Spider-Man, siempre contando con lo que comentaba antes, que cualquier cómic de Spider-Man que cojas, como es un personaje tan conocido, más o menos lo vas a pillar bien. Y luego también me gustaría comentar, antes de terminar, pues que a colación un poco del videojuego nuevo de PlayStation 4, es de lo que me ha venido así la morriña, hablar de Spider-Man. Y es un juego que recomiendo mucho, muy entretenido, muy divertido. Cualquiera que haya jugado a un juego de Batman Arkham entenderá un poco de en qué consiste, porque es muy del estilo. Lo que pasa es que es mucho más dinámico, mucho más rápido, porque Spider-Man es un personaje que no está pegándose a puñetazo limpio así, con los digamos que no se enfrasca en una pelea pum pum pum, sino que es pum aquí, allí, tal, tal, salto, dos saltos y me voy a otra cosa. Es un juego mucho más dinámico, pero muy similar. Y otra cosa que me gustaría decir antes de terminar es comentar los tres Spider-Man más o menos más famosos que hay. Evidentemente el primero es Peter Parker, el segundo sería Miles Morales, que es el que sustituye a Peter en la saga, vamos, en la serie de Ultimate cuando acaba muriendo. Y luego también estaría Miguel O'Hara, que es el Spider-Man 2099, de la etapa en la que en los años 90, me parece que fue, empezaron a sacar cómics ambientados como una especie de futuro, y pues sacaron un Spider-Man futurista, y bueno, pues también es una historia totalmente distinta, que no tiene nada que ver con el Spider-Man, bueno, tiene cierta relación, pero no aparece Peter Parker ni nada de eso. Entonces son tres Spider-Man que también puedes empezar a leer un poco a Spider-Man si quieres, en cualquiera de sus historias. Evidentemente, Spider-Man 2099 no es algo que recomiende yo para empezar a leer Spider-Man. A lo mejor Miles Morales sí que un poquito más. Pero también es importante saber eso, que son los tres Spider-Man que hay, por si en alguna ocasión pues aparece alguno, porque a veces hay crossovers y cosas así, saber de dónde vienen. Y bueno, un poco por encima esto es lo que quería hablar sobre Spider-Man y espero que os haya gustado.